homogénea y heterogénea, y el tamaño y forma son, obviamente, una complicación. ¿Por qué? Porque casi todo el entramado matemático de las fórmulas de tamaños y formas de sólidos, para que resulte práctico y resolvible ese tipo de fórmula, vamos a trabajar con esferas todas iguales, con cubos todos iguales y con cilindros de diámetro, perdón, sí, voy a grabar, cilindros iguales al diámetro, ¿sí? Como si fuese, qué sé yo, una pastilla genial. La diferencia con esas partículas, la diferencia con estas partículas, no sé por qué se escucha entrecortado. Se escucha bien, profe, no. No, hay alguien que dice que se escucha entrecortado. Yo lo escucho bien, profe. Bien, al pelo, no. No creo que llegue. Bien. La cuestión era dónde íbamos. ¿Alguien que me recuerde dónde íbamos? De los tamaños y formas, que nosotros en el desarrollo matemático de las ecuaciones son esferas iguales, cubos y pastillas, ¿sí? O sea, cilindros de diámetro igual al largo. Esos tres tipos de partículas son las que se llaman equidimensionales, quiere decir, de igual dimensión. Si ustedes tienen en cuenta una esfera, el centro de la esfera hacia cualquier parte del envolvente, ya está grabada la clase, la estoy grabando, hacia cualquier punto de la esfera interna es la misma distancia, así como el centro de un cilindro o el centro de la pastilla. Para partículas diferentes, ¿sí? Normalmente se suele tomar la segunda dimensión de importancia. Es decir, les explico. Si, por ejemplo, los sólidos que están manejando tienen forma de aguja, es decir, o sea, acuiformes son, ¿sí? Acuformes, todos diríamos que el tamaño a medir será el largo. No, en el caso nuestro vamos a tomar el espesor de esa aguja, porque tanto caiga de punta la aguja como de panza la aguja, el diámetro no varía, ¿sí? Por eso, para las partículas no X, y anoten, para las partículas no equidimensionales, se toma la segunda magnitud de medida. Yo les quiero comentar desde el principio, yo no soy un ingeniero catedrático al 100%, hace muchos años que doy la clase, pero tengan la seguridad que toda mi vida he trabajado como ingeniero químico. O sea, no leí libros antes que ustedes para decirle clase, por ahí leo alguno para darle algo ordenado. En casi todas las operaciones he intervenido en mi vida profesional, y como también yo estoy dejando mi vida profesional privada, soy coherente y quiero irme de dar clases porque no tengo más que retroalimentarle. La cuestión es que los tamaños y formas, es decir, hay tamaños o formas donde vamos a usar un término que se llama esfericidad, o sea que sería qué esfera equivale al pedazo de piedra que yo tengo en la mano, o sea, le quiero hacer tipo de esfera para que la fórmula me dé bien. Todas las fórmulas de operaciones unitarias 1 simplemente sirven para verificar hasta cierto punto el correcto funcionamiento de las mismas, ¿sí? Ustedes, los sólidos, nosotros lo vamos a utilizar mucho en lo que se llama, lo que son los rellenos de torres de destilación, las torres de destilación de relleno, lo que se llama soporte sólido de pinturas, lo que se llama, qué sé yo, hasta un polvo de leche chocolatada, ¿sí? O sea, todo depende de los tamaños, la densidad, la solubilidad que tengan los fluidos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea,
Yo les voy a dar durante el desarrollo de estas clases algunos ejemplos que sonarán muy infantiles, pueriles, pero que son ejemplos significativos y que pueden darles a ustedes una idea acabada de lo que significan las operaciones unitarias. Las operaciones unitarias son una transformación de las materias con la entrega de energía, ¿sí? Es energía y cantidad de movimiento. Con respecto a los sólidos, ustedes ayer supieron de que nosotros los ingenieros químicos, ¿qué queremos hacer con los sólidos? Lo queremos reducir, ¿sí? Lo queremos reducir, porque los manejamos mejor, porque ocupan menor volumen y a menor volumen más tonelaje, o sea, si yo tengo una piedra de 2 toneladas de 2 metros de diámetro, quizás ni en el camión me suben ni me entra, pero si la trituro, la muelo y la tamizo para separarla en distintos tamaños, puedo usar 2 o 3 carritos con los distintos tamaños del sólido triturado. La reducción de tamaño, y pongan esto por favor, que es pregunta de examen, la reducción de tamaño tiene un significante que es la creación de nueva superficie. O sea, nosotros cuando reducimos de tamaño un sólido, estamos creando nuevas superficies. Esa creación de nuevas superficies es superficie reactiva en el caso de que un sólido intervenga en una reacción química, puede ser para almacenarlo, etcétera, etcétera. O sea, el significado técnico y de la reducción de tamaño es la creación de nueva superficie. Ustedes saben que, y han visto, 3 leyes que son las fundamentales, que básicamente cuentan lo mismo, porque en operación unitaria ustedes van a ver la fórmula de Pedro, la fórmula de Juan, la fórmula de José. Hay toda una cuestión de ego entre los que han estado trabajando en el desarrollo de fórmulas, y van a ver que está la ley de reducción de tamaño de Rittinger, que inclusive Rittinger estableció número, para cada sólido le dio un número de Rittinger. Después está la ley de Bond, James Bond, que no es James, es un primo, qué sé yo, la ley de Bond, y la ley de Kick, ¿sí? La ley de Kick, que cada una de ellas dicen en apariencia cosas prácticamente similares, que son de la reducción de tamaño, que el resultado de reducirlo el 80% pasa por un tamiz tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la reducción de tamaño nosotros, y ya lo han visto ustedes con Piccioni, se realiza para piedras grandes, o sea, de 2 metros, desde 2 metros, la trituración primaria, ¿sí? Donde los ejemplos clásicos son las trituradoras de mandíbula y las trituradoras de martillos grandes. Hay trituración secundaria, esa trituración primaria genera cuando rompe la piedra, ¿sí? Genera cuando rompe la piedra un producto de 65, más o menos 65 centímetros de diámetro. Lo toma si yo le describo un tren de trituración y molienda, con una cinta transportadora lo paso a una trituración secundaria, que ahí vamos a tener las trituradoras rotativas, las de martillos chicas y las de rodillo, y logramos productos de 6 centímetros, ¿sí? Y de ahí podemos llegar a pasarlo a lo que es la molienda, que ahí pasamos a el ejemplo clásico, porque casi todos lo conocen, todos saben y han tocado o han visto la textura del cemento Portland, el que viene en bolsa, ¿sí? Ese cemento Portland, ¿sí? Es un sólido de malla 200, es decir, es un sólido que atraviesa un tamiz que diga Fabricio. ¿Fabricio? No, nada, profe, activé sin querer. Ah, bien. Profe, una Malla pregunta. 200, ¿cómo? Perdón, una pregunta. Sí, pregunten siempre. ¿Puede ir un poquitito más lento, así llegamos a tomar nota? Yo lo grabo, después se lo paso.
¿O no? No, voy más Bueno, lejos. bueno, está Voy bien. más Profe, lejos. Sí, profe, ¿puede sí. prender la cámara aunque sea así lo miramos? Porque si no, el audio solo un poco aburrido. Vos decís que soy feo, eso es lo que No, porque pasa. así miro la pantalla aunque sea. ¿Y estás mirando la pantalla? Sí, pero se ve todo negro. Sí, bueno, es que estuve tomando mucho Ahí. sol este verano. Estuve Gracias. en Coconuts Graves, me fui a los cocos. Bueno, sigamos. Un sólido como el cemento Portland es un sólido de malla 200, ¿sí? El significado que ustedes ya lo van a ver en la clase próxima con Pacho Peña, con Pacho Pichoni, es que ese sólido pasó a través de un mosquitero, de un tamiz, que tiene 200 perforaciones por, y disculpen el término, por 25.5 milímetros cuadrados, es decir, tiene 200 agujeros de mosquitero por pulgada cuadrada, ¿sí? Porque los tamices patrón para separar por tamaño partículas todavía están instalados con las medidas inglesas, ¿sí? Bien. El tren de tamizado el tren de trituración molienda tiene una, dos, tres operaciones unitarias básicas, que son las reducciones de tamaño, que son los transportes del sólido, porque pasando de una trituradora a otra va por cinta transportadora, y toda vez que sale el producto de trituradoras y molinos, caen en un tamiz. ¿Cuál es la función del tamiz después de la trituradora o del molino? Es verificar primero que estamos reduciendo, que el tamiz, que el molino está reduciendo al tamaño que yo quiero. Segundo, de la trituradora primaria dijimos que el producto es de 65 centímetros más o menos. No quiere decir que cuando la trituradora de mandíbula es como la mandíbula de los dientes nuestros, o sea, es decir, no solamente tritura mordiendo, sino que hace el raspado cuando nosotros tenemos lo que tenemos la mordida, ¿sí? O sea, nosotros mordemos y rasgamos hacia atrás el sólido. El molino el molino de mandíbula cuando rompe esa piedra de 2 metros, no todo lo que resulta son de 65 centímetros, ¿sí? Hay piedras que se quebrarán más finas y que sería una pena pasarla por una trituradora secundaria porque si ya tienen el tamaño de producto de la secundaria. Entonces, lo pasamos por un tamiz. El tamiz separa todo lo que sea 65 centímetros y lo manda al secundario. Lo que pasa por el tamiz del primario se junta con la que pasa por el tamiz secundario, como producto de tamiz secundario, ¿sí? Entonces, es una forma, el tamizado en los trenes de trituración, de auditar el funcionamiento de las máquinas y a su vez el de optimizar las energías. Recuerden que todo lo que es reducción de tamaño es energéticamente una porquería, porque normalmente en la jerga de los que venden las máquinas de trituración y molienda, la pregunta del millón es ¿cuántos kilovatios por tonelada ese equipo genera? ¿Sí? ¿Cuántas toneladas por kilovatio genera? Normalmente el rendimiento técnico de una trituradora o un molino, ustedes se pueden dar por satisfecho y ganar un premio mundial si pasa los 25%. Entre el 22 y el 23% es la efectividad de la trituración y molienda, porque todas las máquinas cuando reducen de tamaño no siempre lo hacen, sino hay choques, hay golpes fallidos, etcétera, etcétera. Así como cuando ustedes cuando ustedes han tomado un poco de más para Navidad y quieren triturar una nuez con un martillo, ¿sí? Es decir, por ahí le erran y el rendimiento de la trituración no es el mismo que si efectivamente le pegaran, ¿sí?
Y aprovecho también el ejemplo este de la nuez con el martillo, porque obviamente ya en las casas no existe la pinza para romper las nueces, ¿sí? Antes venían unas pinzas para romper las nueces, entonces se compra ahora o las nueces sin cáscara, o, che tío, tráete el martillo porque vamos a usar el martillo. Si golpeamos con un martillo, y más si se lo damos a un sobrinito inquieto, a la trituración, digamos, a descubrir las nueces, le pega fuerte y hay una distribución infinita de tamaño y no vamos a comer nueces, ¿sí? Mientras que con un cascanueces, ¿sí? Con un cascanueces, que es una pinza que viene especial, vamos a tener un tamaño, por lo menos 2 mitades de las cuales vamos a sacar algo de nuez de adentro, ¿sí? ¿Está claro? Vuelvo a repetirle, yo voy a dar ejemplos, si se quiere, idiotas y caseros, pero que son totalmente comprensibles y significativos para ustedes. Una vez que redujeron el tamaño, ¿sí? Logramos el producto. En el caso de la cementera, un producto de 200 mallas, y en el caso de la cal también es un producto también similar. Las verificaciones que se hacen en los trenes de trituración y molienda se hacen a través de lo que se llaman, lo que ustedes van a ver, los tamices patrón, donde en los tamices patrón les va a dar el resultado un histograma de la distribución de tamaños que genera el equipo, y que si ustedes compran un equipo para que me dé un sólido de 2 centímetros y el histograma me dice que no hay mucho de 2 centímetros, algo debo hacer con el equipo, venderlo, cambiarlo y o optimizar su funcionamiento, ¿sí? Por eso normalmente los tamices patrón, que normalmente lo usan los laboratoristas de suelo, los laboratoristas de sólidos, ustedes le llevan una muestra de un cuarteo y le dicen quiero el histograma, y van a tener un histograma de la distribución de tamaño. Es decir, esta máquina, yo necesito producir un sólido X de tal tamaño y quiero saber si lo está haciendo correctamente. La única forma de saber lo que es, si es correcto, es a través de un ensayo con tamices patrón. Ese es un ensayo que vamos a hacer con un práctico el día que podamos hacer el práctico presencial. No, normalmente ustedes me han escuchado decir de un tren de trituración y molienda en seco, ¿verdad? En seco, porque en seco deben imaginar ustedes mucho ruido, deben imaginar ustedes mucho polvillo atmosférico. Normalmente, por ejemplo, las formas, los métodos de control, de instrumentación y control de un molino, ¿sí? Que es un gigantesco trozo de caño que adentro tiene un empedrado de hierro especial, y adentro tiene unas pelotas de distintos tamaños de hierro especial que al girar esas pelotas van triturando. La única forma que existe, porque normalmente ya por cuestiones de leyes de higiene y seguridad industrial, la proximidad de los operarios a esos equipos tiene un significado de un elevado EPP, es decir, una elevada carga de EPP, de elementos de protección personal, y se controla desde la sala de control. ¿A través de qué? A través de un micrófono, ¿sí? El otro día me comentaban de la fábrica Volkswagen, hay una fábrica, la fábrica más grande de Volkswagen en la Alemania, todo el sistema de prensado de chapa está instrumentado y controlado por el sonido, ¿sí? O sea, hoy hay elementos de recabar información de la frecuencia de sonido que nos indican si el molino está empachado, o sea, tiene material de más, o está vacío, que tiene material de menos. Recuerden que casi todos los elementos molturadores, que se llaman, los elementos que van a triturar, los martillos, las bolas, las mandíbulas, casi todo ese material se gasta mucho,
y son materiales que son de cromo vanadio o cromo molibdeno. Estos materiales son muy caros, son una aleación de acero muy cara, que tienen la característica de ser un material que mientras más lo golpeo, más duro se pone, pero obviamente sufre un proceso de abrasión que lo va desgastando. Las mandíbulas tienen una dentadura de ese material, el molino tiene un empedrado interno de ese material, las bolas son de ese material, los martillos son de ese material. Con lo cual, Profe, sí, no sé si le interesa, tengo un pequeño video de un molino de bolas de laboratorio. Si quiero le póngalo comparto. si lo quiere poner. Si quiere lo comparto si le interesa. Dale. Me tiene que habilitar para poder compartir. Participante. Permitir que se cambie el nombre. Compartir pantalla. Adelante. Ahí está. Espere que lo encuentre y ahí. Sí, eso yo se los va a dar el Pacho la semana que viene, el lunes, pero es bueno que lo ponga, ¿sí? ¿Pudo? Ahí lo comparto. Sí, sí, ahí lo encontré. Estaba buscando el video. Ah, ¿Se ve ahí? ahí se ve, ahí se ve. Ustedes van a ver, y ese es un ejemplo, son más altos que largos. Ahí están las bolas de distintos tamaños. Cada fabricante le indica en una receta los kilos por cada tamaño de bolas que se debe cargar, ¿sí? Eso gira y esas bolas pegan. Hay una teoría que habla de que la bola debe ser por velocidad centrífuga arrastrada hasta un cierto punto y que caiga, que no quede pegada por velocidad centrífuga, ¿sí? Por aceleración centrífuga, sino que llegue a un punto, caiga y pueda triturar. Yo les comentaba entonces, hasta acá era seco, ruidoso, polvoriento, etcétera, etcétera. En Europa, particularmente, por cuestiones de espacios, ¿sí? Yo tenía un tío que era gerente de una cementera en Italia, y ellos usaban trituración y molienda en vía húmeda, ¿sí? O sea, entra un agua y sólido, ¿sí? Y termina siendo un fango, normalmente un fango diarreico, diría yo, que sería un fango al 60%, el cual podía tener el tamaño de los sólidos para después secarlo. Es decir, estaban muy próximos a la ciudad, con lo cual no podían usar uno en seco porque llenaban de tierra toda la ciudad. La cuestión es que la ventaja que tiene, por ejemplo, en los casos de trituración y molienda de sílice, para evitar los que se llama la silicosis u otras enfermedades profesionales, se hacen en vía húmeda, ¿sí? Hoy por hoy, un personal con silicosis sale mucho más caro que un secado del producto final que lo encarece, ¿sí? Bien. Una vez que ustedes tienen toda la trituración y molienda con el transporte, con el tamizado, van a tener que separar por tamaños, y eso es lo que nosotros necesitamos para el trabajo de la reactividad del sólido frente a una reacción química, la eficiencia como carga dentro de una torre de destilación de relleno, o dentro de, por ejemplo, en las pinturas, ustedes
no lo ven, pero hay un componente sólido que suele ser cuarzo, finamente dividido, que el cuarzo provoca el brillo a la pintura cuando seca el solvente. ¿Estamos? Bien. Yo con esto le he dado un pantallazo de sólido, donde obviamente lo transportamos con cintas transportadoras, con etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vemos que ustedes van a ver el lunes, va a ser el tamizado como método de separación de sólidos en vía seca prácticamente, pongamos que sea en vía seca. El método de separaciones hidráulicas de sólidos, la operación unitaria por excelencia de esa separación es la filtración, ¿sí? Quiero que ustedes se mentalicen con la máquina de café que tiene un filtro de papel, ¿sí? Donde vamos a ver que cuando los primeros chorros de agua entran, ¿sí?, se produce el café y se filtra rápidamente, y a medida que llega más agua y el café se moja, el grano de café se moja, cambiando la característica del filtro, demora un poco más, o sea, el chorrito que sale de la otra punta del filtro, o sea, el café, va disminuyendo con el tiempo. A ver, quiero mostrarles lo que es... Oh, se me borra. ¿Me siguen escuchando, sí? Denme un segundo que busco, imagen. ¿Cómo hago para sacar a la gente que está? Ah, acá está. Bien. Este es un típico, si ustedes lo abren un poco más grande, este es un típico proceso de filtración. Ustedes acá rayadito tienen el medio filtrante, MF, medio filtrante. ¿Lo ven bien? Bien. El medio filtrante puede ser el cucurucho eso de papel que tiene en la máquina de café, puede ser la tela en las viejas máquinas de café, el medio filtrante puede ser una tela mosquitera, puede ser una lona, etcétera, etcétera. Y lo que está marcado acá en negro es los sólidos, porque acá viene una suspensión que se acerca al medio filtrante, ¿sí?, donde pasa a través del medio filtrante de la lona, pasa el filtrado, ¿sí?, que en el caso de ustedes sería hipotéticamente el café. El flujo, esto es equivalente a lo que sería un flujo de fluido a través de masas de sólidos, ¿sí? Y la teoría funcional de este proceso es lo que es flujo de fluido alrededor de una esfera, donde tenemos separación de estelas, separación de capas, flujo laminar, turbulento, cosas que ustedes ya deben conocer de fenómenos de transporte. A medida que se va acumulando el sólido, o sea que va creciendo este sector de sólidos que se van depositando sobre la cara anterior del medio filtrante, ¿sí?, esa conformación de sólidos donde el líquido debe seguir pasando,
en el sólido se generan infinidades de conductos, que acá yo los he marcado, que son conductos totalmente irregulares, como si fueran unos capilares, donde por ahí discurre el movimiento del fluido. Con lo cual ahí logramos separar el sólido en la cara anterior del medio filtrante y el filtrado sin sólidos en la cara posterior del medio filtrante. En las filtraciones puede ser útil el fluido, ¿sí? En el caso nuestro el café, ¿sí? Puede ser como producto de proceso el sólido, ¿sí? O puede ser ambos los elementos que nosotros necesitamos, ¿sí? Ustedes van a ver que todo proceso acá, esta gráfica está, no, este está incompleto, este dibujo, voy a cambiar dibujo. Ahí está, este es el completo. Es decir, normalmente nosotros debemos... Profe, perdón, yo Sí. no lo estoy viendo el dibujo. Yo tampoco. No se ve tampoco. Bueno, Se ven todas barras grises, profe, no hay nada. ese, ahora. No, me parece que es por la forma de compartir la pantalla. No, tampoco. Deme un segundo. Este es. ¿Ahora lo ven? ¿Se ve? No, profe, No, no profe. puedo compartir pantalla. No. Lo vemos usted nomás. Yo odio ese profesor. ¿Lo ven ahora? Ahora sí. Ahora Sí, 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 profe. profe. Sí, perfecto. Bien, me siento que exitoso que me siento. Entonces, vamos a hacer una descripción de las mañanas nuestras cuando estamos apurados. Cuando nos levantamos con tiempo necesario, nosotros cargamos la cafetera, nos vamos a afeitar, nos vamos a bañar, etcétera, y con la salida tenemos café caliente, humeante y rico, ¿sí? El día que nos levantamos tarde, nos bañamos rápidamente mal, no nos afeitamos, y la cafetera nos parece eternamente larga en generarnos un café. Con lo cual nosotros tendemos a querer empujar el agua a través de la masa de café, ¿sí? O sea, a generar una presión para vencer la resistencia de la torta esa del café. Ustedes tengan en cuenta que la primera resistencia que va a encontrar la separación de un sólido de un líquido en un filtro, la primera resistencia es la resistencia de la lona, del medio filtrante, ¿sí? Del medio filtrante. Y a medida que se va acumulando torta, pasa a ser de suma importancia la resistencia al flujo del fluido de la torta, más que del medio filtrante, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que, este es un sistema de flujo de fluido a través de una masa de sólido que van a pasar por esos canales irregulares de sección variable, ¿sí? No, es decir, nosotros vamos a tratar de aplicar acá a lo que ustedes ya conocen como flujo de fluido a través de cañerías, donde en la cañería ustedes tienen el diámetro del caño que es inamovible, ¿verdad? O sea, tiene un diámetro del caño, no se modifica. Acá sí, acá el capilar que se forma, ese cañito capilar
que va, viene, sube, baja, que se estrecha, se ensancha, etcétera, etcétera, no tiene un diámetro fijo, y a eso le vamos a denominar el radio hidráulico, ¿sí? Yo ahora le estoy haciendo una introducción de filtración y vamos a elaborar todo el esquema de fórmulas el próximo martes. Es decir, evidentemente ustedes esta línea azul me indica esta línea azul, que de acá tengo P sobre A, o sea, la presión en la cara anterior de la torta, y esa presión que yo voy haciendo va a caer esa presión por la fricción entre los sólidos, ¿sí? Y la P' va a ser la caída de presión en la cara anterior de la lona. Y de P' a P sub B hay otra caída de presión que es, digamos, consecuencia de la resistencia del paso del entramado de la lona, ¿sí? Con esto le quiero decir, porque yo después me olvido, es muy importante, y quiero que presten mucha atención, es muy importante cómo se depositan las primeras capas de sólidos, ¿sí? O sea, no hay que presurizar a lo pavo los primeros chorros de suspensión, porque ocurre muchas veces que los sólidos se incrustan en la trama de la lona y generan una resistencia superior a la que podemos calcular matemáticamente, ¿sí? Esos son secretos que uno va aprendiendo en la calle. O sea, la primera capa de sólidos que se depositen tranquilamente, para que no obturen la tela. Eso significa que P2 menos P1 es negativo, o sea que hay una caída de presión. Siempre hay una caída de presión a través de la masa de un filtro. Es decir, el líquido, y vamos a desarrollar dos teorías. El líquido sufre una resistencia de la torta, o sea, que se llama alfa, una resistencia de la torta alfa, y una resistencia del medio filtrante que es RM, ¿sí? Resistencia del medio. Si nosotros nos miramos para otro lado, decimos que el flujo de fluido a través de un filtro sufre la suma, qué mal que lo digo, pero lo vamos a decir así, la suma de resistencias que provoca la acumulación de los sólidos más la lona al final, que antes de salir el filtrado recogido, ¿sí? Con lo cual, ustedes como yo vamos a entender que esta acumulación de sólidos mientras filtramos tendrá un límite. ¿Por qué? Porque se va a acumular tanto sólido de manera que generará una resistencia tal que no permita que el líquido o que la recolección de filtrado sea tan poca que acá tengamos un montón de agua esperando turno, porque la puerta, los canales, la puerta de la cancha, ¿sí? Es muy chica y no podemos pasar como líquido, ¿sí? Entonces, yo siempre doy el ejemplo de los estadios cuando ustedes van a recitales, que ya nos debemos haber olvidado de ir al estadio de fútbol, donde las puertas son pequeñas a la entrada y grandes a la salida, porque todo el mundo tiene más apuro de salir que de entrar. De todas maneras, la acumulación de sólidos genera lo que se llama esto, que es la torta. Por eso normalmente en todos los subíndices vamos a tener L sub C, que es el largo de la torta, largo de la caque, ¿sí? Y acá yo he tomado un diferencial del largo de la caque, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en la clase que viene, cómo vamos a cuantificar la resistencia a través de la torta y a través del medio filtrante, ¿sí? Las tortas que se pueden generar por la separación de flujo, por la separación de sólido a través de
hidráulico, porque esto es una separación hidráulica de sólidos, genera dos tipos de torta. La torta compresible y la torta no compresible. Y acá viene una variable que ha generado, que es la variable Colafigli, que se llama el fofín, ¿sí? El fofín, es decir, algo fofo, es el hecho de que si la torta es muy compresible, los sólidos son muy fofos y es muy probable que con la acumulación de torta se expandan contra la lona y tapen importantes sectores del entramado. Por eso, acá en negro yo les he dibujado lo que sería el incremento de la presión de compresión de los sólidos, es decir, es como cuando nosotros nos poníamos en fila en el colegio y empujábamos al de adelante, que empujaba al de adelante, que empujaba al de adelante, y que el último violentamente se llevaba puesta la maestra, ¿sí? O sea que esta presión de compresión para las tortas compresibles, ¿sí? Compresible, la de los fofines, o sea que fofa, hace que tenga un límite menor a la filtración que nosotros tengamos de tortas no compresibles, ¿sí? Con lo cual, por ejemplo, donde yo he visto tortas muy compresibles, por ejemplo, en la filtración de aguas de aguas minerales para consumo humano, donde el agua trae algas, alguna conformación de algas, que obviamente las algas son muy fofas, muy fofines, y tapan rápidamente el entramado de la lona. Tanto es así que los filtros de esas empresas suelen tener colgado en la soga, como si fuera una casa de familia, muchas lonas que van lavando y van reponiendo más rápidamente que si la torta fuese no compresible. Casi el 90% de las tortas tienen algún tipo de compresibilidad, no existe, salvo, yo siempre hacía la diferenciación entre los fofos y sin ninguna connotación personal, por Dios, hasta eso hay que cuidarse hoy, y me parece correcto. Entre los fofos, yo decía, una torta compresible era un montón de fofines, fofos, y la torta incompresible era una reunión de fisioculturistas, ¿no es cierto? O sea, tratamos nosotros como flujo de pasar a través de los fisioculturistas, siempre va a haber un espacio para pasar, la resistencia de la torta va a ser menor en las no compresibles que en las compresibles. ¿Está claro hasta acá, por favor? Hola. Profe, por favor, ¿puedes repetir lo último que dijo? No sé, creo que dijo que la resistencia iba a ser menor en las compresibles, en las no compresibles que en las compresibles. Exactamente. Porque imagínese que usted quiere pasar a través de un grupo de gente, ¿sí? De un grupo de gente. Vamos a imaginar que el grupo de gente es la torta. Y usted, que quiere pasar a través del grupo de gente, es el fluido. Usted se llama fluido y quiere pasar a través de un grupo de gente, ¿sí? Si pasa a través de un grupo de gente que es medio fofa, o sea que tiene mucha flacidez, usted va a empujar cuando entra en ese conglomerado de gente fofa, ¿sí? Y la presión hace que se expanda el fofo y quedan pocos espacios para que usted pase. ¿Está claro? Váyame respondiendo, Sí, ¿está claro? sí, profe. Ahora, si usted, flujo, quiere pasar a través de, y no quiero hablar de fisioculturistas, pero pongamos que en una reunión, en un conglomerado de japoneses o de dinamarqueses, o de que son ordenados, que están todos en fila, evidentemente usted como fluido va a poder pasar mucho más fácilmente, ¿sí? O que, para darle una idea más acabada, si todos son fisioculturistas, ¿no es cierto?, donde usted empuja y no va a lograr nada, pero normalmente hay espacios entre los fisioculturistas inamovibles donde usted sí puede pasar.
¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta acá? No, profe, por mi parte no. Bien. Entonces decimos que hay siempre una caída, vean la curva azul, siempre hay una caída de presión, con lo cual la caída global es menos PA menos PB, ¿sí? Porque es negativa la caída de presión, porque P2 es mayor que P2, PB es mayor que P1. Y esa conformación está dada por la caída PA menos P', que PA menos P' era la caída de presión en la torta, o sea, de aquí, hasta la cara anterior del medio, y la suma de la resistencia de la caída de presión es la de la torta, PA menos P', y la del medio filtrante, P' menos P sub B, ¿sí? P' menos P sub B. Lo cual conforma menos delta P sub C, o sea, la caída de presión en la cake, en la torta, menos delta P sub M. Esa es la ecuación madre de todo el desarrollo que vamos a tener, ¿sí? Yo tengo preparado aquí vamos a ver, denme un segundo. Antes que me olvide, y yo lo que le muestro va a ser la finalización del tema por hoy. La caída de presión, o sea, acá nosotros hemos tirado agua arriba del café, supongamos que el café no estaba, tiramos agua más café, ¿sí? Tiramos agua más café, la suspensión es agua más café, lo tiramos al filtro y la única presión que puede resultar a la postre negativa por el proceso es la presión hidrostática del fluido solamente, ¿sí? Entonces, la forma de poner en movimiento los sistemas de filtración son la presión estática, ¿sí? O sea, una presión hidrostática de espesor de fluido. Podemos generarlo a través de un bombeo de líquido, o sea, bombeamos, la dirección del flujo de la suspensión viene de una bomba, ¿sí? Podemos hacerla por vacío, ¿sí? Por vacío, chupamos acá en vez de empujar del otro lado, y también lo podemos hacer por centrifugado. O sea, los elementos impulsores de la filtración son la hidrostática, la presión, el vacío y la centrífuga, ¿sí? Pregunta de examen normalmente porque nosotros lo que queremos es que ustedes no van a salir especialistas en todas las operaciones unitarias, porque como ingenieros de proceso ustedes deben tener el concepto y la idea de cada una de ellas, ¿sí? Si nosotros nos dedicamos en el garage de nuestra casa a hacer algún producto, sabemos que no vamos a poder fácilmente ir a JJJ a comprar una centrífuga o una centrífuga, ¿y qué vamos a hacer? Y vamos a la casa de la nona a pedirle el poderoso, el chiquitín, el secarropa para usarlo como centrífuga, ¿sí? O un mezclador usamos el lavarropa, etcétera, etcétera, ¿sí? Es una cuestión de que ustedes absorban el concepto en la medida que cuando ustedes sean o no empleados de una empresa, van a lidiar mucho con los vendedores técnicos de empresas de equipos, ¿sí? Entonces ustedes deben, cuando vienen a ofrecerles un filtro, cuántos litros por hora produce, cuando le vienen a vender un molino, cuántos kilovatios por tonelada, es decir, las preguntas que ustedes deben poder saber hacer para que, voy a usar una palabra, el vendedor trata de vender, es decir, para que no los estafen, ¿sí? Es decir, yo tengo un viejo recuerdo de un señor que vendía un aditivo de combustible para caldera y él me decía, mire, este aditivo
hace que el agua queme, ¿sí? La verdad que le pegué un aplauso y me levanté y me fui, porque no existe nada que haga que el agua sea combustible, era simplemente un separador de agua, o un emulsificador que hacía que el agua no le bajara mucho el CP del combustible. Así que esa es la idea que nosotros tenemos de esta materia, que tengan el concepto acabado de cada uno de los procesos. Deme un segundo que ya busco. Oh. Bien, denme un segundo. Word. ¿Ahí lo ven? Hola. No, No, profe, profe. lo estamos viendo. Acá. Ahí lo ven. Ahora sí, Ahí sí. profe. Sí, Bien, ahora- entonces acá les hice un cuadro donde comparamos la presión de filtración, la determina tal cosa, y qué tipo de filtro es el que corresponde. Entonces, para que la presión de filtración la determina la carga hidrostática del fluido, sería un filtro de gravedad, que sería el filtro que ustedes conocen del café, ¿sí? La presión del filtro la determina el vacío aguas abajo. ¿Se acuerda que dijimos que otro vehículo era hacerle vacío del otro lado del medio filtrante? Son filtros de vacío. La presión la adicionamos con una bomba centrífuga. Son filtros de presión. Y si usamos la presión centrífuga, son filtros centrífugos o hidroextractores. De los filtros de vacío, ustedes van a ver que tenemos discontinuos y continuos. El grafiquito donde yo les explicaba recién, obviamente, como pasa con su cafetera, es un filtro discontinuo, ¿sí? O sea, una vez generado en la torta y detenido el proceso, tenemos que quitar la torta, lavar el medio filtrante, reemplazarlo por otro seco, etcétera, etcétera. Mientras que hay otros que son continuos, que son, por ejemplo, pueden ser filtros de banda, etcétera, etcétera. Y con respecto a los de presión, los más conocidos son los filtros prensa y los filtros de cámara, que ya los vamos a describir en la clase que viene. ¿Sí? Normalmente, y esto anótenlo bien, lo vamos a desarrollar en la próxima clase, cuando nosotros teníamos esto, ¿ustedes lo ven ahora? La ventana esta. No, profe. La gráfica anterior. No, profe. No, No. Ahí. ¿Ahora lo ven? Y ahora Bien. sí.
Hay dos formas generalmente básicas, o sea, en el 99% de los filtros de formación de torta, ¿sí?, que se hace de dos formas. Uno que se llama a volumen constante modificando la presión y a presión constante modificando el volumen. Les paso a explicar. Cuando nosotros empezamos la filtración de formación de torta, dijimos que debemos cuidar las primeras capas, ¿sí? Debemos cuidar las primeras capas y recuerden muy bien lo que les dije ahora, cuiden las primeras capas, porque hay, y la vamos a desarrollar, una teoría donde el medio de filtración no es solamente la lona, sino que es la lona y las primeras capas que se depositan. Por lo tanto, si nosotros estamos filtrando con la ayuda a presión, o sea, hacemos un filtro de torta con presión positiva, o sea, con una bomba de lodos, ¿no es cierto?, que va empujando a una lona, el primer bombazo, que se llama en la calle, el primer bombazo lo damos cortito para que se depositen tranquilamente las primeras capas. Y después le damos masa, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a bombear la suspensión en la cara anterior de la torta y vamos a ir aumentando la presión. ¿Para qué? Para que nosotros de este lado siempre tengamos el mismo caudal, el mismo volumen de filtrado recogido, ¿sí? ¿Cuándo vamos a parar? Vamos a parar porque el filtro es una caja negra que hemos leído el papelito del fabricante, que dice el fabricante, ojo, no lo pase de tantos kilopascales porque revienta la lona, se rompe. Entonces nosotros, mientras subimos la presión para mantener el volumen constante, que es la etapa de volumen constante a presión variable, la vamos aumentando, vamos a ir fijándonos en un manómetro que tiene. El manómetro mide la presión dentro del equipo y la aguja llega hasta un punto rojo y ahí, para cacho, que se rompe todo. Entonces, detenemos el incremento de presión y ¿qué ocurre? Ahí queda una filtración a presión constante y empieza el chorrito a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, con lo cual se pasa a una variabilidad del filtrado recogido. Entonces, esto se lo tienen que grabar en la cabeza porque nunca me divierto cuando bocho a alguien, pero los termino bochando porque no se acuerdan. Filtramos primero a volumen constante, variando la presión, y después a presión constante para evitar que se rompa el filtro y que genera una recolección de filtrado que no es constante, que va disminuyendo. ¿Quedó claro lo que les dije esto? ¿Puede repetirlo, profe? Sí, profe. Bien, vamos a filtrar primero a volumen constante. Es decir, para que yo tenga acá la misma cantidad de litros por hora, yo debo aumentar la presión. ¿Por qué tengo que aumentar la presión? Porque se me va a ir acumulando sólido. Y al acumularse sólido, el fanning, por así decirlo, el fanning del líquido a través de la masa de sólido aumenta, con lo cual necesito más presión para la igual cantidad de líquido que sale, ¿sí? Para mantener igual cantidad de líquido que sale, debo aumentar la presión en tanto y en cuanto aumenta la resistencia del paso del fluido a través de la torta, porque se acumula más torta, ¿sí? Entonces, ¿cuándo paramos el aumento de la presión? Cuando leímos el manual del equipo que dice a los 5 kilopascales del manómetro, automáticamente párelo porque revienta todo. Evidentemente, lo que yo les estoy comentando es una antigüedad, pero es gráfico para que ustedes lo entiendan. Normalmente esos filtros vienen con un presóstato, ¿sí? Lleva el manómetro, pero traen un presóstato
que cuando llega al valor manométrico de los 5 kilopascales, automáticamente para la bomba y cierra una válvula y se mantiene siempre la presión en contra de esta cara y hace que, al no subir la presión, el líquido que va a salir de acá va a ser cada vez menos, ¿sí? Con lo cual, pasamos de volumen constante a presión variable a presión constante con volumen variable. ¿Está claro? La primera etapa es aumentamos la presión para mantener constante el filtrado. La segunda etapa es mantenemos la presión máxima admisible constante que hace que el volumen del filtrado recogido ustedes lo han visto, cuando el café al principio sale mucho y después empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, a disminuir. ¿Por qué? Porque en las cafeteras es a presión constante, a presión hidrostática constante, abierto. Entonces, ¿qué hace? Al principio sale mucho y a medida que se acumula torta de café, ¿sí? Que los canalcitos empiezan a ser más complicados, el líquido demora más en pasar y sale un chorrito finito, finito, cada vez más menos, hasta que caen gotitas, ¿sí? ¿Está claro? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Por favor, que no quede duda, porque en los exámenes después me dicen, no, yo eso no lo entendí, y lo hablé con mi psicólogo y no me lo supo explicar. Es decir, y disculpen la broma, pero es importantísimo que ustedes absorban y mantengan ese concepto. En el 99% de los casos, es decir, va a pasar algún día que ustedes vayan a un lugar donde la filtración es al revés y digan, pucha, mira, el pelado me dijo que todo se filtra así, acá se filtra al revés. Obviamente, por eso yo digo que el 99% de los sistemas de filtración de torta se comienza con una primera etapa de volumen constante variando la presión y una segunda etapa de volumen variable manteniendo constante la presión, ¿sí? Bueno, jóvenes, yo los dejo aquí, nos vemos el martes a la misma hora, 18:30, y traten de estar cenados porque vamos a terminar a las grecas calendas, como dicen los griegos. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Profe. Hola. Sí. Buenas tardes. ¿Quién Una habla? pregunta. ¿Lionel? Lionel, sí. Sí. En el cronograma parece que tenemos parcial teórico, el 6 de abril sería. ¿Podría explicar Sí. más o menos cómo sería el parcial, si es desarrollo Esos múltiple son choice? parciales del práctico, lo tienen que hablar con, No, con Pichoni. ¿Sí? porque supuestamente en el cronograma tenemos parciales teóricos también. Tenemos 2 parciales de teórico, nada más. Y bueno, sobre eso quería saber cómo era el la metodología, si La metodología van a ser 10 preguntas, ¿sí? 10 preguntas y dada la masividad, 10 preguntas con un tiempo que se va a negociar al principio y que pasado ese tiempo el que no entregó no tiene ausente, tiene un aplazo, ¿sí? ¿Está claro? Y es todo desarrollo, ¿no? No, yo jamás he tomado desarrollo de ninguna fórmula. En operaciones unitarias ustedes no pueden memorizar esa caterva de ecuaciones, ¿no? Normalmente cuando era presencial, las prácticas se hacían con el libro abierto en cuanto a fórmulas. Lo que sí les puedo preguntar es qué variables mínimas deberían introducirse en una ecuación, que eso es un problema conceptual, es digamos, conceptual del proceso, ¿sí? Si no quiero, es P por B igual a NRT, si la B vale la presión, el volumen, el número de moles, y la ley de los gases, es decir, por lo menos de 4 decir 3, ¿no es cierto? ¿Está claro? Sí, muchas gracias. No es de desarrollo. Los y- teóricos son contestaciones de teórico, nada más. Lucía, ¿Van a ser por el aula virtual o nos conectamos un Zoom y les mandamos la foto? no, nos conectamos en un Zoom, ¿sí? Y listo, no va a quedar otro. Gracias, Ya veo, profe. es decir, en el teórico ya veo cómo voy a coordinar con Pichoni para ver cómo hacerlo lo mejor posible. Recuerden una cosa, esto es totalmente irregular. Yo debo decirles que estoy
bastante molesto con este sistema, a pesar de que acuerdo que no hay otra forma, por el hecho de que muchas veces es un sistema injusto en tanto y en cuanto hay mucha gente, aunque pensemos que no, pero hay gente que no tiene computadora, o que tiene computadora y no tiene video, o que tiene computadora y no tiene audio, y eso a mí me angustia porque, digamos, junto con el hecho de no tener un contacto personal con ustedes, yo soy muy del contacto con la gente, me molesta. Lucía Corradini, ¿puede entrar en audio?